Este proyecto tiene la finalidad de informar sobre uno de los órganos más importantes del cuerpo humano, que es considerada como una glándula mixta por sus múltiples funciones tanto exócrinas como endocrinas. En la maqueta se representó la morfología del páncreas para reconocer más sobre su anatomía y algunas conexiones que tiene con otros órganos o estructuras como el duodeno, en su segundo segmento, o con la vesícula biliar por medio de sus conductos. Esto hará más fácil comprender su fisiología y anatomía. En la otra parte de la maqueta se plasmó la histología del páncreas, que va de la mano con las áreas anteriormente mencionadas, donde se puede observar sus células o las agrupaciones de Anatomía. estas. El páncreas es tanto un órgano como una glándula del sistema endocrino, al igual que una víscera. Recordemos que una víscera es todo órgano dentro de una cavidad. Anatómicamente hablando, podemos encontrar que el páncreas mide aproximadamente de unos 15 a 17 centímetros de largo y pesa unos 90 gramos. Como nos podemos dar cuenta, no es tan grande que digamos. En una proyección lo podemos encontrar a nivel de las vértebras L1 a L2 y en las regiones epigástricas, en el hipocondrio izquierdo y una pequeña porción en la región umbilical. Es un órgano retroperitoneal, ya que se encuentra detrás del peritoneo. En cuanto a los órganos que lo rodean, anteriormente se encuentra en relación con el estómago, posterior con la del riñón izquierdo junto con la glándula suprarrenal, lateralmente con el vaso y medial con el duodeno, que es muy importante. Encontramos que se divide en tres partes, tanto externas como internas. Para empezar, con las externas podemos encontrar a la cabeza, que está ubicada medialmente, por lo tanto se relaciona con el duodeno, descendente principalmente. Inferior a la cabeza encontramos la siguiente porción, que es el proceso unciforme o gancho que tiene forma como de letra C, seguido de la cabeza hacia el lado izquierdo. Ahora vamos a encontrar el cuello con una longitud de 2 centímetros. Podríamos decir que su función es conectar cabeza con la siguiente porción que es del cuerpo. Consta de dos caras, una anterior y por lo tanto una posterior. Para terminar, encontraremos la cola, que se encuentra en relación con el vaso. Esta porción, debido a que está en relación con el vaso, es intraperitoneal, ya que el vaso es de Por igual último, forma. tenemos a sus partes internas, las cuales no son muchas, pero sí podríamos decir que un poco más importantes. Como punto número 1 tenemos al conducto pancreático principal, anteriormente llamado de Wirsung, que va por todo el interior del páncreas de cabeza a cola. Es importante porque a nivel de la cabeza se conectará con el conducto colédoco para posteriormente formar un conducto o ámpula hepatopancreática. Y este por último terminará en la papila duodenal mayor en la segunda porción descendente del duodeno. Como siguiente punto tenemos al conducto pancreático accesorio. Este es más pequeño que el primero, se comunica con el conducto pancreático principal a nivel del cuello y desemboca en la papila duodenal menor, que se encuentra de igual forma en la segunda porción del duodeno, pero más superior a la papila mayor. Este órgano es muy importante y especial porque es una glándula mixta debido a que es endocrina, secretando hacia el torrente sanguíneo, y exocrina, que secreta hacia afuera. Cumple un papel muy importante en la digestión, ya que se clasifica como un órgano accesorio de este sistema. Diseminados entre los acinos, hay de 1 a 2 millones de grupos diminutos de tejido endocrino llamados islotes pancreáticos. Células en los islotes pancreáticos. 1. Alfas o células A. Constituyen cerca del 17% de las células de islotes pancreáticos y secretan glucagón. 2. Beta o células B. Constituyen cerca del 70% de las células de islotes pancreáticos y secretan insulina. 3. Delta o células D. Constituyen cerca del 7% de las células de islotes pancreáticos y secretan somatostatina. 4. Células F. Constituyen al resto de las células de islotes pancreáticos y secretan polipéptidos Tiene una pancreáticos. función paracrina al inhibir la liberación de la insulina y el glucagón producido por células beta y alfa. Se considera como hormona circulante porque disminuye la absorción de nutrientes en el tracto gastrointestinal e inhibe la secreción de la hormona del crecimiento. El polipéptido pancreático inhibe la secreción de la somatostatina, la contracción de la vesícula biliar y la secreción de enzimas digestivas producidas por el páncreas. Dentro de las funciones endocrinas del páncreas se encuentra el control de la secreción del glucagón e insulina. El glucagón
Tiene como función principal incrementar el nivel de la glucosa sanguínea cuando ésta cae por debajo de los niveles normales, lo que se conoce como hipoglucemia. La hipoglucemia es un estímulo para la secreción de glucagón, el cual actuará en los hepatocitos para llevar a cabo procesos como la glucogenólisis y la gluconeogénesis, que darán como resultado la producción de glucosa en la sangre para aumentarla. También el glucagón tiene la capacidad de estimular de forma directa la liberación de la insulina. La insulina, por su parte, como función principal, nos ayuda a disminuir el nivel de la glucosa sanguínea cuando está por arriba de los niveles normales, lo que se conoce como la hiperglucemia. La hiperglucemia estimula la secreción de la insulina y la insulina actuará en varias células corporales, acelerando la difusión facilitada de la glucosa y los procesos como la gluconeogénesis, la lipogénesis, glucogenólisis y gluconeogénesis para disminuir la glucosa sanguínea. Además, la insulina tiene la capacidad de suprimir la liberación del glucagón. Otras hormonas que se encargan de participar en su función endocrina son la hormona del crecimiento humano y la hormona adrenocorticotrofina, las cuales se encargan de estimular la secreción de la insulina al aumentar los niveles de glucosa en la sangre. Función exócrina del páncreas. El 99% de las células exócrinas del páncreas se disponen en grupos llamados acinos. Estos grupos de células se encargan de la síntesis y liberación de enzimas digestivas en el duodeno del intestino delgado por la papila duodenal mayor. El principal componente producido en los acinos pancreáticos es como tal el jugo pancreático, el cual es transportado por el anteriormente ya mencionado conducto pancreático principal. Este jugo tiene una composición de un 98% agua y el otro 2% se compone de sales minerales, bicarbonato de sodio, que neutraliza acidez del quimo en el duodeno, enzimas como proteasas que degradan proteínas, amilasa pancreática que digiere almidones, nucleasas, lipasas, que las lipasas ayudan a la descomposición de grasas, y esta no es la excepción. Tripsina, que activa quimiotripsinógeno transformándolo en quimiotripsina, que degrada proteínas en péptidos. Elastasa, que descompone albúmina, que es una proteína que a pesar de que se produce en el hígado, algunos alimentos como el huevo también pueden contenerla. Su principal función es evitar que el líquido del torrente sanguíneo se filtre a otros tejidos, entre otras. En general, el jugo pancreático digiere proteínas, grasas y carbohidratos del quimo transformado en el estómago, y junto con la bilis transforman al quimo en el quilo para su posterior absorción en el intestino delgado. Histología del páncreas. Está formado por pequeños grupos de células glandulares epiteliales. La mayor parte del tejido pancreático se encuentra constituido por el páncreas exócrino, el cual contiene varias células de acinos pancreáticos serosos. Los acinos pancreáticos están formados por un epitelio simple, donde cada célula acinar tiene forma piramidal, con una porción basal ancha y una porción apical estrecha que rodea un pequeño lumen central. Estos acinos son capaces de sintetizar y secretar una gran variedad de enzimas esenciales para que se pueda llevar a cabo el proceso digestivo. El páncreas endocrino está constituido por islotes pancreáticos. Al observarlos bajo un microscopio en una lámina teñida con He, se muestran como células grandes, de coloración pálida, envueltas por acinos pancreáticos de coloración intensa y basófilos. Las células de los islotes se encuentran conectadas entre sí a través de desmosomas y uniones gap, formando bandas o cordones de células. Los islotes pancreáticos están permeados por varios capilares fenestrados, lo cual permite la entrada rápida de las hormonas pancreáticas en la sangre. Las células de los islotes producen y secretan hormonas que regulan el metabolismo de la glucosa, los lípidos y las cuatro proteínas. tipos principales de células en los islotes pancreáticos: células B,
beta secretan insulina y conforman el 70% de las células de los islotes. Suelen encontrarse en la porción central de los islotes. Células A, alfa. Estas células secretan glucagón y componen el 15 al 20% de las células de los islotes pancreáticos. Se encuentran situados en la periferia del islote. Células D, delta. Estas células secretan somatostatina y componen del 5 al 10% de las células de los islotes. Se localizan de forma difusa en el islote. Células PP, polipéptido pancreático. Estas células secretan polipéptido pancreático y conforman menos del 5% de las células de los islotes pancreáticos. Se localizan principalmente en la cabeza del páncreas.